Buenos dias. Buenos días. I want to say at first, I'm going to apologize for my English. Antes que nada, necesito pedirles perdón por mi inglés. Pueden sentarse, hermanos. My Spanish is far worse, though. Pero su español es todavía peor que su inglés. So either way, you won't understand except for him. Así que de cualquier modo va a ser muy difícil entenderle. If you have your Bibles, please turn to Acts chapter 12. Les pido por favor que abran sus Biblias a Hechos capítulo 12. And we will be in Acts chapter 12, starting in verse 12 through verse 25. So if you'd like to stand as we read that together, we'll commit it to prayer afterwards. Muy bien, entonces del capítulo 12 vamos a leer los versículos del 12 al 25. Si les pediría que se pusieran de pie, por favor, para leer juntos. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente a partir del capítulo 2, del versículo 12. Dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Vamos a orar. Let's pray. Father, we are so thankful we can gather together in your word. Padre, nos agradecemos tanto poder reunirnos aquí con tu palabra. We are humbled to be able to open your holy scriptures. Nos humilla el poder abrir tus escrituras santas. And we are reminded in the reading of them, Lord, Y al leerlas nos acordamos that they are truth and they are life. que son la verdad y la vida. And Lord, we would pray that your Holy Spirit who breathed upon your servant Luke Y Señor, pedimos que el mismo Espíritu Santo que movió a Lucas y lo inspiró, would now breathe upon this your servant. ahora nos inspire al pastor al compartirnos. And Lord, we are not looking for just information. Señor, no pedimos solamente información, We are desiring transformation. deseamos ser transformados. And we thank you in advance for that word. Y te agradecemos desde ahorita por lo que nos hablarás en tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Please be Por seated. favor, tomen asiento. After 35 years of pastoring in two different locations, Después de 35 años de ser pastor en dos lugares diferentes, I have to admit I'm even more interested in looking at church history. les tengo que decir que me interesa mucho más ahora conocer la historia de la iglesia, It's probably because I have a lot of history now. porque también ahora él tiene mucha historia atrás. And I'm fascinated by the move and the work of the Spirit of God through His people. Me fascina ver cómo Dios se mueve a través de su palabra y de su pueblo. One of the dangers I see in churches and movements of God Uno de los peligros que veo en las iglesias y en los moveres de Dios is that over time, es que con el paso del tiempo
Those that are involved in the movement or the denomination or the church Aquellos involucrados en el movimiento, la denominación, la iglesia, begin to be more interested in their movement empiezan a interesarse más por su movimiento and what they have accomplished y lo que han logrado ellos mismos than what God has accomplished. que en lo que Dios está haciendo. I've noticed that there is a propensity in all of us believers Hay una tendencia que he visto en todos nosotros como creyentes to indulge in the worst form of idolatry ever fostered upon the church. en darnos permiso de caer en la peor idolatría que ha existido en la iglesia. It's the hardest to rid of the individual Christian. Y es la idolatría más difícil de quitarnos como cristianos. It is where we begin to worship what we have done instead of what God has done. Y es cuando empezamos a adorar lo que nosotros hemos hecho en vez de lo que Dios ha hecho. It is where a movement becomes a monument. Y es ahí donde un movimiento de Dios se transforma en un monumento. And there are more people that gather around the monument to worship Y se junta mucha gente alrededor del monumento para adorarlo, than the God who moved to begin with. en vez de ir a adorar al Dios que comenzó ese movimiento. There isn't any individual or movement that is not susceptible for this. Y no existe ni una persona ni un movimiento que sea de Dios que no sea susceptible a caer en esto. We become more excited about what we have done instead of what God has done. Nos emociona más el ver lo que nosotros hemos hecho que lo que Dios hace o ha hecho. Now you may wonder why this passage that I've chosen Y ahora a lo mejor pueden pensar por qué este pasaje que ha escogido el pastor has anything to do with that subject matter. tiene algo que ver con esto que le estoy hablando. Well, I think it has everything to do with it. Y yo creo que tiene mucho que ver. As we just read this passage, Como acabamos de leer en este pasaje, one of the conclusions you can come up with right away una de las conclusiones que podemos obtener de inmediato is that the Holy Spirit, es que el Espíritu Santo, God the Father and God the Son, Dios el Padre, Dios el Hijo, did not need the early church. no necesitaban realmente a la iglesia Hey. antigua. It's not to say he didn't use the early church, No quiero decir que no los usó, but he clearly did not need it. pero obviamente no los necesitaba. And we Christians need to get away from thinking that God is lucky to have us. Y necesitamos alejarnos de la idea de que qué suerte tiene Dios de tenerme como hijo. Instead of that we are so blessed to have him. Más bien debemos de pensar, somos tan bendecidos de tenerlo a Él. And there's something far greater than being needed by God. Y hay algo mucho mejor, mucho mayor que ser necesitado por Dios. And that is the fact that he wants you. Y es el hecho de que Dios te quiere. Now, I love my wife. Verán, yo amo a mi esposa And if I just told her, Denise, y él le dijo a su esposa, Denise, I need you, te necesito. she would think it would mean for some task. A lo mejor Denise pensaría, pues para que haga algo. Now, you fellas, you just look at your wife right now. Go ahead. Y a ver, esposos, miren a su esposa, los que la tengan ahí. Look Miren a at su her and esposa say, I need y you. díganle a su esposa, te necesito. Now, look at her response. Y van a ver cómo les contesta, qué cara pone. Now, fellas, look at her eyes again and say, I want you. Ahora, véanla a los ojos y díganle, te Now quiero. look at her response. Y vean cómo responde. Every woman will say, I would rather be wanted than needed. Y cualquier esposa les podrá decir, prefiero ser querida que necesitada. The reality is this: La realidad es esta. God doesn't need us. Dios no nos necesita, He wants us. nos quiere, nos One of the desea. great mysteries of the gospel Es uno de los grandes misterios del Evangelio. is the instruments he chooses to disperse the truth. Es qué tipo de instrumentos, a quiénes son los que él utiliza para hacer crecer su verdad, para dispersarla. Because if I was God, Porque si yo fuera Dios, never use that phrase. que nunca usen esa frase, I would never choose any of us. pero yo no me escogería ni a mí ni a ninguno de nosotros. We are at the best No somos los mejores. dirty syringes. Si, en el mejor de los casos seríamos como un instrumento sucio. We fail more than we get it right. Fallamos más veces de las que
but lo hacemos because bien. God is rich in grace and mercy. Pero ya que Dios es rico en misericordia y gracia, Even though He doesn't need me, aunque Él no me necesita, He wants me. me quiere. And He wants to use me, Y Él quiere usarme. not because He needs me, No porque me necesite, because He wants me to participate what He is in. porque Él quiere que yo participe en lo que Él está haciendo. Every grandmother Toda abuela will not necessarily need their little granddaughter of 3 years old muy probablemente no necesita a su nietecita de 3 años, ¿verdad? to help in the kitchen, A lo mejor para que le ayude en la cocina. because every grandmother will know Porque toda abuela sabe bien that sí, a 3-year-old granddaughter in the kitchen que una nietecita de 3 años ahí en la cocina is only going to make more work. solamente va a crear más trabajo. But every grandmother loves Pero toda abuela ama her granddaughter, a su nietecita and she invites her into her kitchen, y la invita a la cocina, even though it's going to be a mess. aún sabiendo que va a ser un desastre. That's what God has for us. Es algo así como lo que Dios tiene para nosotros. And this story Y esta historia indicates that. nos indica eso. You see, when Luke, Verán, cuando Lucas, the physician, el doctor, the historian, en su historia, wrote down this account escribió este recuento of the continual works of the Spirit of God, de la obra que seguía haciendo el Espíritu Santo, the continual works of Jesus Christ las obras de Jesucristo que iban continuando in His people, a través de su pueblo, to give to Theophilus, para darle esta obra a Teófilo, whose name means lover of God. cuyo nombre significa aquel que ama a Dios. He was a historian. Él era un historiador. Luke had scanned the whole panoramic view of early church. Lucas había hecho un escrito haciendo un panorama de la historia de la iglesia antigua And he puts this story in y incluye esta historia so that Theophilus would understand something about the church. para que Teófilo pudiera entender algo acerca de la iglesia. And this story has a lot of merit to it. Y esta historia tiene muchas enseñanzas, Because as you understand this story, porque al entender esta historia, looking back, al mirar hacia atrás, we understand that the church was in a desperate time. vamos a entender que la iglesia se encontraba en un momento muy difícil. It was an early church catastrophe. Era una catástrofe en la iglesia antigua. There weren't many believers walking. No había tantos creyentes por ahí alrededor. There weren't churches on every corner. No había iglesias en cada esquina. And one of the Y leaders uno de los líderes was being severely harassed estaba siendo perseguido duramente by one of the most powerful men in the world. por uno de los hombres más poderosos de su tiempo, de su mundo. The person being harassed was Peter, Aquel perseguido era Pedro and the one doing the harassing was Herod. y el perseguidor era Herodes. And the whole story before us Y toda la historia que tenemos delante de nosotros is the response of this by the early church. es la respuesta que tuvo la iglesia primitiva, la iglesia antigua. Now, I think that Luke, as he discovered the truth, Y yo creo que al descubrir la verdad, Lucas, I would have been tempted to edit some of these remarks out. si yo fuera Lucas, a lo mejor hubiera hecho unas ediciones y hubiera quitado aquí unas partes. Because at best they're humorous, Porque realmente algunas partes hasta dan risa, and at worst they're tragic. o diríamos son trágicas. And the only conclusion that I could come up with Y la única conclusión con la que yo salgo is that Luke chose to put them in as they were, es que Lucas puso las cosas como pasaron, as an indication that God never needed Peter or the early church. y mostró de esa manera que Dios nunca necesitó ni a Pedro ni a la iglesia antigua. He wanted them. Los quería. Now, why does that make a difference to you and I? Ahora, ¿por qué eso debe importarnos a ti y a mí? How does that change our prayer life? ¿Cómo cambia eso nuestra vida de oración? How does it change our countenance from joy and sorrow? ¿Cómo cambia nuestra cara de tener gozo de la tristeza?
You need to understand those truths. Necesitamos entender estas verdades. Because I don't know what you're facing today. Yo no sé qué es lo que estarás enfrentando el día de hoy, But the best thing I can tell you this morning pero lo mejor que te puedo decir esta mañana is that God wants you. es que Dios te quiere. He doesn't need you. No te necesita, He wants you. pero te quiere. He desires you. Te desea. He loves you and thinks about you every moment of the day. Te ama y estás en su mente a He's- cada momento del día. He's not dependent upon you, No depende de ti, but you are dependent upon him. pero tú sí dependes de él. So let's take a look at the story. Así que veamos la historia. The first thing we noticed here was that Lo primero que notamos es Herodes, Herod had imprisoned Peter. quien tenía encarcelado a Pedro. And the events of the story are there before us. Y ahí antes de donde empezamos a leer, nos cuenta lo que había pasado. In verses 12 through 19, Del 12 al 19, prior to this, we find out that Herod had stretched out his hand, chapter 12, verse 1, en lo que viene antes de esta historia, del versículo 12, Herodes había echado mano to harass some in the church. para perseguir a parte de la iglesia. Verse 2 said that he'd killed James, a brother of John, with a sword. Mató a Santiago, el hermano de Juan, con una espada. And when he saw that it pleased the religious Jews of verse 3, Y ahí en el versículo 3 dice que esto le agradó a los judíos religiosos. he proceeded further to seize Peter. Entonces fue y encarceló a Pedro. And we're told that it was during the feast of unleavened bread. Y leemos que fue durante la fiesta de los panes sin levadura. And so when they arrested Peter, they put him in prison, Así que al arrestar a Pedro lo metieron a la cárcel, surrounded him by 4 squads of soldiers. lo rodearon con 4 escuadrones de soldados And they intended to bring him before the people after Passover. y él tenía la idea de sacarlo a la gente después de la Pascua. That's the story at hand. Eso es lo que hasta ahí va la historia. The early church La iglesia antigua had just witnessed the death of John, the Apostle John's brother James, acababa de ver cómo mataban al hermano del apóstol Juan, a Santiago, one of the original apostles, uno de los 12 originales, one of the sons of thunder. uno de los hijos del trueno. And now they have Peter as well. Y ahora también tienen a Pedro. And Peter isn't going to go through a prolonged court case. Y Pedro pues no lo van a llevar a un juicio largo, He is going to be delivered over for death. lo van a entregar a la muerte. They would have done it the same day, Quizá lo hubieran hecho el mismo día, but it was a feast. pero como había la fiesta, They didn't want to put a damper on the religious feast. no querían como que hacer algo que echara a perder la fiesta religiosa. So they decided to wait until the day after the feast and then kill him. Entonces decidieron, bueno, vamos a esperar a que termine la fiesta y luego ya lo matamos. And we see what the early church's response was. Pero la respuesta de la iglesia antigua, We see here in verse 5 lo vemos en el versículo 5 of chapter 12, del capítulo 12. that as they kept Peter in prison, Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, constant prayer was offered to God for him by the church. dice, la iglesia oraba fervientemente por él, o constantemente en otras versiones. Now, what's interesting is that word constant in the Greek Esa palabra constantemente o fervientemente en el griego is an athletic term, es un término que se utilizaba para el deporte, para el and it atletismo. describes working in muscle beyond the limits. Y se usaba para cuando hacías trabajar tus músculos hasta que llegaban al límite y lo pasaban. It is what we call in athletic terms En términos deportivos, fatigue. se le llama fatiga muscular. To lifting a weight to fatigue, Por ejemplo, que levantar una pesa hasta que tengas fatiga to where you muscular. can't, it just drops. A donde ya tus músculos no responden y se cae. And they were involved in this kind of exercising of prayer Y ellos están orando de esta manera, with the hopes that he would be released. esperando que Pedro fuera soltado.
Now, we already read the story, Ahora, ya leímos la historia, ¿verdad? and the story tells us Y la historia nos dice that he is released, que sí, Pedro es liberado. but based upon verse 13, Pero si vemos el versículo 13, they clearly didn't believe what they were praying, obviamente estos hermanos no creían que se podía lograr lo que estaban pidiendo, which indicates to me lo cual me indica that clearly God was not dependent or needed the prayers of the early church. que obviamente Dios no dependía ni necesitaba la oración de la iglesia antigua. They were praying for the release of Peter, Ellos estaban orando para que Pedro fuera liberado, and when he knocks on the y door, cuando llega a tocar a la puerta, they don't even believe it's him. ni siquiera creen que es él. That's not believing prayer. Esa no es una oración de fe. And if God was dependent upon the early church for the prayer of deliverance of Peter, Y si Dios dependiera de una oración de la gente para que Pedro fuera liberado, Peter would have died the day after Passover. lo más seguro es que Pedro hubieran matado al día siguiente de la Pascua. Let me just say this. Déjenme decirles esto, hermanos. You should not depend upon anybody for prayer for you. No deben depender de que otros oren por ustedes, No offense, but they probably don't believe it's going to happen anyway. sin ofender. Muchas veces ni siquiera creen que lo que se piden se va a cumplir. Instead, you probably should depend upon the living God, Quizá más bien deberían depender del Dios vivo, because he doesn't need me to pray for you. porque Él no necesita que yo ore por ti. He wants me to pray for you. Él quiere que yo ore por ti. He's not dependent upon my prayer of faith. Él no depende de mi oración de fe. He knows the end from the beginning and the beginning from the end. Él conoce el principio y el fin, de atrás para adelante y de adelante para atrás. So as we look at this story, Así que al mirar esta historia, we see the most powerful, or one of the most powerful wicked men in the world, vemos a uno de los hombres malvados más poderosos del mundo antiguo, whose sole aim is to destroy the early church. que ahora tenía el objetivo de destruir a la iglesia antigua. And he has everything at his disposal to do so. Y tiene todos los recursos necesarios para hacerlo. And then we see the early church Y luego vemos a la iglesia antigua spending that time to pray for Peter's arrest. pasando ese tiempo y orando por la liberación de Pedro. There's a couple things that I see concerning this prayer meeting. Y aquí hay algunas cosas que yo veo de esta reunión de oración. There is no such thing as magical or mystical approach as it comes to prayer. No hay algo mágico ni místico cuando nos acercamos a la oración. Prayer is just simply crying out to God. La oración simplemente es clamar a Dios. I don't need to have or form the right words. No necesito formular o obtener palabras correctas. I don't need to tell him what's wrong or how to fix it. No necesito decirle qué es lo que está mal y cómo tiene que corregirlo. I can just open my heart and cry out to him. Simplemente abro mi corazón y clamo a Él. And he hears and answers the cry of our hearts. Y Él escucha y contesta el clamor de nuestros corazones When they're dependent upon him alone. cuando dependemos de Él solamente. There are a lot of times that what we ask God for, we ask in ignorance. Muchas veces pedimos cosas a Dios por ignorancia, And that's why we should probably always pray this at the end of our prayer. por lo cual siempre al final de nuestra oración deberíamos decir esto. Jesus said it as well. Y Jesucristo así nos enseñó también. Nevertheless, not my will, but your will be done. Sin embargo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. So we see that at the front end of prayer. Así que eso lo vemos al final de la oración, al inicio de la oración, perdón. Where we begin to realize that the answer to our prayer lies not in our asking, Y ahí nos damos cuenta que la respuesta de Dios a nuestras oraciones no está porque se lo pidamos, but rather in the position of your heart before your Father in heaven. sino más bien por cómo está nuestro corazón delante del Padre. The second thing this reveals as it relates to the most powerful man in the world, Herod, Y lo segundo que nos revela la oración en cuanto al hombre más poderoso de ese lugar, Herodes,
As God is not hindered in answering our prayer irrespective of the difficulty of the situation. es que a Dios no le estorban las dificultades, las situaciones para contestar nuestra oración, No matter how powerful a person can be, sin importar qué poderosa pueda ser una persona. they can be a president of the United States, Puede ser el presidente de los Estados Unidos, the richest man in the el world, hombre más rico del mundo, most corrupted person that ever walked, el hombre más corrupto en caminar la tierra. and our God is greater. Y nuestro Dios es mucho mayor. And nothing can thwart the will of God. Y nadie ni nada va a poder estorbar la voluntad de Dios. No matter how much the wicked have ability and ingenuity and power, Sin importar cuánta poder, habilidad, inteligencia tenga el malvado, we should pray for them aún debemos orar por ellos, because they're going to lose. porque van a perder. We are more than conquerors in Christ Jesus. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. The battle is already won. Ya la batalla está ganada. We can begin to celebrate. Ya podemos celebrar. Nothing the wicked could do to me. No hay nada que me pueda hacer el malvado. What is the worst thing the wicked could do to you? ¿Qué es lo peor que te pudiera hacer la gente malvada, un malvado? Well, they could imprison you. ¿Pudieran meterte a la cárcel? Sounds like a new ministry opportunity. Pues tendrías un nuevo ministerio. Well, they could kill you. Te pudieran matar. Hallelujah, going home. Pues aleluya, nos vamos al hogar. What do they have? ¿Qué tienen? I kind of feel sorry for them. De hecho, me dan lástima. Nothing they can do to me. No me pueden hacer realmente nada. I'm retired anyway. De todos modos, él ya se jubiló. I'm just going to go home. Ya, al hogar se va. When we see this story before us, it's fascinating. Y lo que vemos en esta historia es fascinante. Again, look at verse 12. Veamos ese versículo 12. Even before we get to verse 12, Aún antes de ese versículo. let's take a look at how this all unfolded as it related specifically to Peter. Vamos viendo cómo todo este evento sucedió en la vida de Because Pedro. I want to suggest to you that even when we pray and we don't see it working out the way we think it should, Porque hay veces que oramos, pero no vemos que las cosas salgan como las pedimos o como creemos. let me offer three things that prayer does. Déjeme explicarle tres cosas que suceden en la oración. Or may I say that three things prayer accomplishes before you get the answer. Aún tres cosas que suceden antes de que recibamos la respuesta de Dios. Because we see it in the text. Porque lo estamos viendo aquí en la historia. I think prayer gives the person praying three things La oración nos da cuando oramos tres cosas, before you get the answer. aún antes de que Dios nos dé la respuesta. Number one, it delays the crisis. Sí, uno es que retarda la crisis. Peter was put into prison on the beginning of the feast. Sí, a Pedro lo metieron a la cárcel al principio de la fiesta And the church started praying according to Luke. y la iglesia empezó a orar, de acuerdo a Lucas. They started praying that Peter's life would be spared. Oraban que la vida de Pedro fuera salvada. Luke records after the history of that event unfolded. Sí, Lucas escribe la historia después de que ya había pasado todo esto. But from those praying's perspective, Pero desde la perspectiva de aquellos que estaban orando, their prayer delayed the crisis. su oración hizo que se retrasara la crisis. It bought them time. Les compró tiempo, por decir así. And I think prayer does that even before you get the answer to your prayer. Y yo creo que eso es algo que hace la oración aún antes de que Dios te la conteste. There's something about going before the Lord Hay algo en cuanto a ir delante del Señor in the midst of the crisis cuando tenemos una crisis that delays the process que hace que el proceso se retrase or dampens the anxiety. y calma la ansiedad. So much so that we don't always need to have a knee-jerk reaction. Tanto así que no necesitamos tener que estar respondiendo a la crisis así de inmediato. I used to have a friend of mine. Tenía yo un amigo Every time I would come into him with some crisis, y cuando llegaba siempre tenía una crisis. I was a young Christian. Él era cristiano, joven, And about every week I would have a new y crisis. cada semana llegaba con su amigo y él tenía una crisis nueva. He was a patient brother. Y él era un hermano muy paciente. And many times he'd just pray with me. Muchas veces lo único que hacía era orar conmigo. And after about the 50th to the 100th time that I came in,
Y entre la visita número 50 y 100 que tuve con él, panic all over my face, anxiety dripping down from the palms of my hand, con pánico en mi cara y ansiedad haciéndome que las manos me sudaran, some new crisis. alguna crisis nueva. I'll never forget what he said to me. Nunca voy a olvidar lo que este amigo me dijo. He said, has it come to that? Dice, si pasara eso, I said, can you pray for me? And he said, has it come to that? dice, pues llegué con él y dijo, ¿puedes orar por mí? Dice, ya llegó a lo In peor la other crisis. words, why are you waiting for a whole week until you come here? En otras palabras me dijo, ¿por qué te esperas toda You una don't semana para venir aquí? need me, you silly saint. Dice, no me necesitas, me dijo. You can go direct to him. Tú puedes ir directamente a Dios en oración. And I think prayer delays the crisis of life. Y yo creo que cuando oramos, las crisis de nuestra vida se retrasan. The moment you feel anxiety or worry or any of those things that cause paralysis in your life, El momento en que sientas la ansiedad, la angustia, las cosas que paralizan tu vida, you can just tell him. simplemente díselas al Señor. You can tell God that you're worrying, Nomás decirle al Señor, Señor, estoy preocupado, that you have anxiety, tengo esta ansiedad, that you have fear. tengo este temor. And I know some of you are thinking, I can't tell God that. Y quizá algunos piensan, ay, ¿cómo le voy a decir a Dios eso? Guess what? ¿Qué crees? He already Él knows. ya lo sabe. So you're only telling him what he already knows anyway. Así que nomás le vas a decir algo que ya sabe. So the benefit is for you, not for him. Así que realmente el beneficio es para ti, no es para Dios. The second thing I think that prayer gives us, Lo segundo que creo que nos da la oración, and this is funny to me, y a mí pues me da risa, but Peter was the object of the prayer of the early church upon his arrest. sí, Pedro era por quien estaban orando después de haber sido arrestado. And we're told in this Y en passage el pasaje nos dice what their prayer produced in Peter after he was arrested. lo que la oración de estos hermanos produjo en Pedro después de su arresto. We're told in verse 6 and verse 7 En los versículos 6 y 7, and into verse 8 and 9 hasta el versículo 8 y 9, that when Peter was arrested and they were praying for him, que cuando Pedro fue arrestado y la iglesia oraba por él, that he was chained, verse 6, between two el guards. versículo 6 estaba encadenado a dos guardias. But notice it says that Peter was sleeping. Pero dice que Pedro dormía. See, I think there is a key part of this in prayer. Creo que es algo bien importante, esencial de la oración. Before you get the answer to your prayer, Antes de que Dios te dé la respuesta de lo que estás orando, not only does it delay the crisis, no solo retrasa esa crisis que it tienes, produces a peaceful heart. sino que te da paz en el corazón. Peter is so much at rest Pedro está tan tranquilo that the angel of the Lord can't wake him up. que cuando llega el ángel de Dios lo tiene que despertar, no lo Isn't that- puede despertar. Isn't that great? ¿No es maravilloso eso? He's so asleep, but the Lord has to shine the light into the cell. Sí, está tan dormido que Dios tiene que prender una luz en la celda, He has to poke him, tiene que empujarlo and then he has to speak out loud. y luego tiene que hablarle en voz alta. And not only that, he has to dress him. Es más, le tiene que ayudar a vestirse. That brother was at rest, man. Ese hermano estaba descansando en serio. That guy was at peace. Tenía una paz tremenda, And he's in prison. aún en medio de la prisión. He has to, verse 8, gird yourself and tie your sandals. El versículo 8 dice, vístete, ponte las sandalias. Hey, mothers, doesn't Peter sound like your 3-year-old boy? No recuerda a su niñito chiquito que le cuesta Now tie your vestirse, shoes. que hay que amarrarle los zapatos. He's half asleep. He doesn't even know how to tie his own sandals. Pedro está tan adormilado que ni siquiera se puede poner las sandalias. Verse 8, put on your garment. Vístete, dice el versículo 8. Come on, little Peter, follow me. Ándale, Pedrito, vente, sígueme. That's the story. Así dice la historia. He's so at peace. Él estaba tan tranquilo. And what we learn from this about peace in our hearts Y lo que aprendemos de esto y la paz de nuestros corazones as it relates to prayer en relación a la oración
is that God does not first deliver us out of the situation. es que Dios no nos libera de la situación difícil primero. He has something far greater. Tiene algo mucho mayor que darnos. Because if joy and peace only happen when we get delivered out of something, Porque el gozo y la paz que vienen cuando somos librados de una circunstancia it doesn't help anything when we're in something. no nos ayuda cuando estábamos en medio de ese problema. But before we even have the answer of prayer, Pero aún antes de tener la respuesta de nuestra oración, God does not deliver us out of the situation. Dios no nos saca de la situación difícil, He delivers us through the situation. nos libra a través de la situación. Because God's desire for his kids Porque el deseo de Dios para sus hijos is not to create joy by new surroundings. no es darles gozo por sus circunstancias y las cosas que los rodean. He creates new surroundings by joy. Más bien, Él crea nuevas situaciones porque nos da su gozo. And prayer calms the anxious heart. Y la oración calma el corazón ansioso. And then the last thing I notice is Y lo último que me doy cuenta que veo aquí, it eventually did change the situations and circumstances. sí cambió la situación, las circunstancias a través de la oración. Because Peter found himself out of the prison, Porque de repente Pedro se encontró fuera de la prisión. not even fully aware of how he got out. Ni siquiera se acordaba bien cómo se había salido. And I go back to the premise. Y entonces volvemos a lo mismo. Did God need Peter to be delivered from the prison to understand how he was going to be getting out? ¿Dios necesitaba que Pedro entendiera cómo iba a salir de la prisión? ¿Dios necesitaba a Pedro? The answer is no. No, Dios no necesitaba a Pedro. I wonder how Peter felt about this story. Me pregunto cómo sentiría Pedro después acerca de esto que vivió. He doesn't look too good. No se ve muy bien en la historia. He doesn't look like he was a spiritual giant. No se ve ahí como un gigante espiritual. I don't know that if I was Peter, I'd want a video on this movement. No sé si siendo Pedro yo quisiera que hubiera un video sobre este momento de mi vida. But I'm glad the Holy Spirit put it in. Pero gracias al Espíritu Santo que sí lo incluyó. Because I look a lot like this Peter. Porque muchas veces yo me parezco a Pedro en esto. And he was delivered from that threatening scene Fue librado de ese momento, de esa situación tan amenazante, in a way that Peter would have never imagined possible. de una manera que Pedro nunca se hubiera imaginado que Dios lo iba a hacer. One of the most mighty men in all the world was determined to kill him. Uno de los hombres más poderosos en ese tiempo estaba decidido a matarlo. And what do we see? ¿Y qué es lo que vemos? God puts such a peace upon his heart. Dios le da tanta paz en su corazón. An angel has to wake him up and tell him his chains are off his wrists and his feet. Que un ángel tiene que venir y decirle, Pedro, ya se te cayeron las cadenas. Has to tell him to put on his belt and tie his shoes and Tiene que- follow him. Que decirle que se ponga la ropa, se ponga los zapatos y lo siga. I love it. Me encanta esta historia. I just love this story. Me encanta. Now, verses 13 through 16, we see the church's response to the prayer of the faithful in that daily prayer meeting. Y ahora aquí vemos la respuesta en los versículos 13 al 16 de la iglesia que tuvo después de haber orado. You have all the Roman centurions around the city of Jerusalem looking for Peter. Ahí están todos los centuriones y soldados romanos por toda la ciudad buscando a Pedro. And Peter goes to John Mark's Y house. Pedro va a la casa de Juan Marcos. There are those commentators that believe that actually that was the place where the Pentecost had taken place. Algunos historiadores creen que es ahí donde había sucedido el Pentecostés. And I can only imagine how this must have sounded Y nomás me imagino cómo habrá sido esta escena. in that, if you will, upper room. Ahí en ese, a lo mejor era el aposento alto. The early church is meeting for a prayer of deliverance for Peter, La iglesia está reunida para una reunión de oración para la liberación de Pedro. when off in the distance, Y ahí abajo en el patio, más lejos, se oye que tocan. what was that, man? Y voltean y dicen, ¿y eso qué? ¿Qué fue? Y otra vez. Rhoda, ¡Hey, Roda! go see what that is, man. Ve a ver quién es, ándale. Could be Herod. A lo mejor es Herodes y los soldados. Rhoda opens the door. Y Roda va a la puerta Hey, Rhoda, it's me, Peter. y ahí oye,
I think Rhoda. he's whispering. He's not saying it out loud. Peter's here. No, Sí. no. Ha de haber sido en voz bajita que Pedro le dijo, Roda, soy yo, Pedro. No creo que haya gritado, ¡eh, ya llegué! What does Rhoda do? ¿Y qué hace Roda? Oh, she leaves him at the door. Lo deja ahí sin abrir la puerta y se regresa. She doesn't invite him in the house. Peter, my gosh, you're okay. Ni siquiera le invita a Answer pasar. prayer. Ah, qué bueno que llegaste, Pedro. Una oración contestada. No, she shuts the door. Cierra, deja la puerta cerrada y se regresa. Peter's going, what is this? Y Is Pedro this seguramente- Jehovah's Witnesses? Y Pedro dice, pues no soy de los testigos, soy yo. What is going on here? ¿Qué pasa? Peter's sitting there waiting, and she goes in, and I think Rhoda, bless her heart, Y entonces Roda regresa hacia adentro y pobrecita Roda. I think she's a young Christian, Seguramente era una cristiana joven. and she's excited. Y está The emocionadísima. Lord's answered the Que prayer. Dios ya contestó sus oraciones. And she doesn't have the maturity yet. Y quizá no tiene esa madurez que ya tienen los otros She's an creyentes. immature believer. Es una creyente inmadura. And you say, well, how do you know that? Because she interrupted a prayer ¿Y meeting. cómo sabemos que es inmadura? Porque interrumpió la reunión de oración. Can you imagine the rebukes? ¿Se imagina cómo la han de haber regañado los otros hermanos? Hey guys, it's Peter. Shh. ¡Ey, ahí está Pedro! Shh, cállese, Roda. We're praying for Peter. What are you doing? I Están- know, but Peter. Hey, Estamos orando por Pedro, espérate. Rhoda. Cállese, Roda. I know, but Peter's outside the door. That's not funny. Y Roda seguramente, oye, no, pero es que Pedro está allá. Shh, no andes bromeando de He's eso. ¿eh? about ready to lose his life, and you're making jokes about Ya it. lo van a matar y tú aquí bromeando de eso. I don't know if that happened that way, No sé si así fue como sucedió, but it certainly could have. pero posiblemente sí. And I love the story Me encanta esta historia. because I can just picture this lady Rhoda bouncing all over the place. Porque veo a esta muchacha Roda brincando por todas partes. Peter trying to get back inside the house. Pedro tratando de entrar a la casa. You know what? This is theological truth. Y esto es una verdad teológica. It was easier for Peter to get out of prison, Fue más fácil para Pedro salir de la chained between prisión, two guards, aunque estaba encadenado entre unos while guardias, asleep and needing to be dressed, aún dormido y que lo tuvieron que vestir, than it was for him to go into a prayer meeting that they were praying for him for. fue más fácil salir de ahí que entrar a la reunión de oración donde estaban orando por él. That's a fact. Y es un hecho. What conclusion can I get out of that? ¿Y qué conclusión pudiéramos sacar de esta historia? Well, I think I can come up with this conclusion. Creo que puedo concluir con esto. I think that sometimes we don't have answered prayer Creo que a veces Dios no contesta nuestras oraciones because we don't open the door. porque no abrimos la puerta. I'll say it again. Déjeme se lo repito. I don't think we have answered prayer because God isn't listening Yo creo que no es que Dios no conteste nuestras oraciones porque no nos escuche or that we're not knocking on the door hard enough o que no estamos tocando la puerta con insistencia, because we're just afraid to open it. sino que muchas veces tenemos miedo de abrir la puerta. God has an open door, Dios tiene puertas abiertas para nosotros and prayer does change this situation. y la oración sí cambia la situación And God is at work in the midst of them. y Dios está trabajando en medio de la prueba. Now, the last story is a very interesting one. Y la última historia, la última parte de la historia de esto que leímos es muy It's interesante. added by Luke. Lucas la agrega, It's almost what we would say a postscript. sería como un escrito posterior. It's actually recorded by other historians like Josephus. De hecho, esta parte de la historia también Flavio Josefo y otros historiadores la registraron. It seems that Herod had left to the area of modern day Lebanon. Parece ser que Herodes había ido a lo que hoy día conocemos como el Líbano, el país del Líbano, It was outside his jurisdiction. que estaba fuera de su área de poder, de su And jurisdicción. this was around the same time that Peter had escaped prison. Más o menos sucedió al mismo tiempo que Pedro había sido liberado de la prisión. Peter was a wanted man, Pedro estaba siendo buscado and he kind of just phases out of the scene. y por mucho tiempo no volvemos a saber de él en la historia de la iglesia.
And it appears that there was a embargo of some type Pero parece que en ese tiempo Herodes estaba haciéndoles un embargo a otras ciudades, between the area of Caesarea and Lebanon. entre Cesarea, la capital de Herodes, y el Líbano. And there was this attempt to have a party for Herod. Y entonces los del Líbano querían así como que tener una fiesta, una reunión especial para Herodes. And for a celebration of Caesar. Habían aprovechado que era un tiempo en que se celebraba al emperador, al César. And they made this beautiful robe out of silver. Y entonces Herodes mandó que le hicieran un traje hermoso con hilos de plata. And it was so polished and beautiful Era tan hermoso y tan brillante that when Herod wore it, the sun reflected off of it. que cuando se lo ponía Herodes le brillaba, reflejaba la luz del sol. And he kind of looked like Elton John at a concert or something. Parecía como Elton John en concierto, yo creo, He looked like a superstar. como una superestrella. And the people began to chant to appease Herod. Y la gente empezó ahí a gritar para tratar de aplacarlo, apaciguarlo. As Herod began to speak, Cuando Herodes empezó a hablar, they said, "The voice of a God and not of a man." decían, voz de Dios, la voz de un Dios, no la de un hombre. And Herod did not rebuke him. Y Herodes no los cayó. And 5 days later, he died. Y unos 5 días después murió. And according to Luke's story here, who was a physician, Y de acuerdo aquí a la historia que nos cuenta Lucas, quien era médico, he was eaten by worms, fue comido por gusanos, which is confirmed in the ancient historian Josephus' writing. lo cual confirma también el historiador Flavio Josefo. Now, what's interesting is the early church didn't pray for the destruction of Herod. Lo interesante aquí es que la iglesia no se menciona que haya orado para que Herodes se muriera. They didn't even believe Peter's deliverance. De hecho, ni creían que Pedro pudiera ser liberado. But God was at work because he wanted those people. Pero Dios estaba obrando porque Él quería a esos hermanos, a esa gente. And the close of the chapter is verse 25 Y termina el capítulo en el versículo 25, and verse en 24. el 24 y 25. But the word of God grew and multiplied. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose. And we have Barnabas and Saul returning from Jerusalem. Y luego tenemos allá a Bernabé y a Saulo regresando a Jerusalén. When they fulfilled their ministry, Cuando habían terminado su misión, and they take John Mark with them. y llevan a Juan Marcos con ellos. What do we learn in the closing? Así que, ¿qué aprendemos en el final de este capítulo? It's God's work. Es que es la obra de Dios. It's simply his work. Él es el que está obrando. We need to remember this. Necesitamos acordarnos. I'm not telling you don't pray. No le estoy diciendo que no oren. I'm telling you that God doesn't depend on your prayer. Lo que estoy diciendo es que Dios no depende de sus oraciones. I'm not telling you that don't serve the Lord. No le estoy diciendo que no sirvan al Señor. I'm telling you that God doesn't depend on your service. Lo que les digo es que Dios no depende de su servicio. You get to, you don't got to. Si tienes el privilegio, no la carga. He wants you, he doesn't need you. Él te quiere, no te necesita. Now let me just close with this. Déjame terminar con esto. I've been a pastor 35 plus years. He sido pastor por más de 35 años. And this is a warning to us Calvary guys. Y es una advertencia para los que estamos en Capillas Calvario. We're at 40, 50 years of the movement now. Estamos ahora cumpliendo más de 40, casi 50 años de que empezó este movimiento. And there are a lot of us that are looking backwards Y muchos están mirando hacia atrás, at what God did in the past. viendo qué hizo Dios en el pasado. We were part of the Jesus revolution. A lo mejor fuimos parte de la revolución de Jesús. We were part of those hippies saved in places like Monterey Bay, where I was from. Fuimos a lo mejor de los hippies que llegamos a Cristo ahí en la bahía de Monterrey, California, de donde es Él, Santa Cruz, en Santa Cruz. Big Sur. Un movimiento enorme ahí. I was a hippie. Él era hippie. I was there during those times. Él estuvo ahí en ese tiempo I was privileged to get saved during those times. y tuvo el privilegio de llegar a Cristo en ese tiempo. So what? ¿Y? ¿Y qué? So what?
¿Y qué? I don't need to look back to see God is working. Yo no tengo que mirar atrás para ver la obra de Dios o a Dios trabajando. And God didn't need me then. Y Dios no me necesitaba en aquel entonces. He doesn't need me now. Y tampoco me necesita ahora. He wants me. Él me quiere. He wants me to be with him. Él quiere que yo esté con Él. And it's my privilege to serve him anywhere, Y es any mi- place, anytime. Es mi privilegio servirle donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. I don't want to make movies about what I did Yo no 40 quiero years ago. que se hagan películas de lo que yo hice hace 40 años. I only want to talk about what he continues to do every day. Yo quiero seguir hablando de lo que Él hace cada día. Let's pray. Oremos. Father, we thank you. Te agradecemos, Padre. We thank you for your goodness. Te agradecemos por tu bondad. Lord, guard our hearts Guarda nuestros corazones, Señor, against idolatry. contra la idolatría. When we begin to worship what we do for you instead of what you've done for us. Cuando empezamos a adorar lo poco que hacemos por ti en vez de lo que tú has hecho por nosotros. When all of our stories Cuando nuestras historias are about our se faithfulness tratan de nuestra fidelidad and not about yours. y no de la tuya. When all of our words are our exploits Cuando nuestras palabras son sobre nuestros logros and not the living word of God. en vez de la palabra viva de Dios. Thank you for reminding us today Gracias por recordarnos el día de hoy you don't need us. que no nos necesitas, Señor. It's something greater than that. Es algo mayor que eso. You want Tú us. nos quieres. And may our hearts grow more in love with you every day. Que nuestros corazones puedan amarte más día tras día. Great is your faithfulness. Grande es tu fidelidad. And we ask this all in Jesus' name. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you, El Señor los bendiga and may His grace continue to be shed abroad in your hearts. y que Thank su you. gracia siga cayendo en sus corazones. Gracias.